Bueno, decíamos al principio que el día de hoy es un día especial. Para los que no escucharon, cuando dimos la bienvenida, decíamos hoy es un día especial, es un día en el que la iglesia se reúne, es un día en el que nosotros como familia, como iglesia local nos podemos reunir, podemos vernos, podemos abrazarnos, podemos saludarnos, podemos alabar al Señor juntos, podemos edificarnos mutuamente, podemos levantarnos, podemos sostenernos, podemos soportarnos, pero no ya no soporto esto, sino sostenernos en el lugar en el que realmente cada uno de nosotros debe sostener a su hermano, acá. ¿No? Es lo que dice la Escritura, como superior a uno mismo, a nosotros mismos. Entonces, es especial por eso. Y no nos cansamos de decir que es un privilegio poder reunirnos. Es un privilegio, hermanos. O sea, si tú tienes que esperar a que la vida pase para apreciar la vida, no es lo que el Señor quiere para ninguno de nosotros. Él no estaría esperando que la única manera en la que podamos apreciar estar reunidos es el día que no podamos hacerlo, ¿verdad? Pero quizás llegue el día. Quizás llegue el día, llegará el día. No sé si estemos en este lugar, no sé si estemos en esta nación, pero es probable que llegue el día en el que ni tú ni yo podamos disfrutar de estar reunidos con el cuerpo. No porque no queramos estar reunidos con el cuerpo, sino porque habrá condiciones, porque los tiempos, así está profetizado por el Señor, los tiempos serán tiempos cada vez más difíciles. Entonces es un privilegio y creo que tenemos que aprovecharlo y disfrutarlo al máximo. Amén. Pero también es especial porque vamos a tener unos bocadillos ahí, estamos listos con algunas cositas que las hermanas prepararon, y con algunas cosas que compramos para que todos podamos disfrutarlas al final de la reunión. ¿Por eso también es especial? Bueno, también, ¿no? Pero también es muy especial porque ahora los pastores Torres y sus hijos están aquí con nosotros. Amén. Entonces es un lindo tiempo, es un lindo regalo. Ustedes saben que ellos han estado con trabajo, con tarea de parte del Señor, atendiendo a la iglesia todavía de Polanco y a la iglesia en Interlomas. No voy a decir los nombres porque la verdad es que siempre me hago bolas. ¿No sé si les pasa? ¿No? ¿Cómo se llama? Aliento de vida. Ya. Aliento de vida y no me digan, verdad que transforma. ¿Sí? Gracias. Entonces les damos la bienvenida. Bueno, no les damos la bienvenida, sí y no. O sea, sí les damos la bienvenida porque hace tiempo que algunos de ustedes no los veían. Nosotros los vemos con mucha frecuencia porque hablamos frecuentemente con ellos. Pero a la vez, pues sabemos que están en casa. Así que bueno, adelante. Nuevamente un privilegio estar acá. De repente como que me siento como visita, pero no soy visita, ¿ok? Así que no se creen. Y el día de hoy, esta noche, cuando meditaba yo en el Señor y preguntaba si tenía alguna palabra para nosotros, siempre tiene una palabra, ¿no? Y Él llamó mi atención hacia un pasaje de la Biblia que todos conocemos, un pasaje en donde Jesús está actuando y Él libera a un muchacho endemoniado. Lo vamos a ver con detalle en un minutito, pero lo que nos lleva a ese pasaje, lo que nos lleva antes de entrar al pasaje, es una reflexión que me hacía hacer el Señor sobre este tiempo que estamos viviendo, este tiempo de fin de año, este tiempo de Navidad, de Nochebuena, de fin de año, ¿no? Un tiempo que la gente clasifica como lleno quizá de ternura y de amor, ¿no? Ya cada vez lo vemos menos, pero cuando yo era chico en los comerciales de televisión, invariablemente en los cánticos así de las tiendas como Liverpool y de Sears y de todo esto, por ahí se escuchaba este tema del amor y la ternura. Coca-Cola también llegó a tener un comercial muy famoso en los 70s
principios de los 80s, ¿no? Sobre hay que compartir y demás. Y las escenas que vemos en general y las películas que se empiezan a poner de moda en las, si ustedes tienen Cablevisión o tienen Sky o tienen Netflix o lo que ustedes tengan, las películas que se empiezan a poner de moda son estas que tienen temas navideños. Vamos a las tiendas y escuchamos villancicos, escuchamos música navideña. O sea, hay alrededor de toda esta época una sensación, un sentir de la gente, ¿no? Pareciera que en estas fechas la gente empieza como a ser más cálida, quizá más sensible, ¿no? Hay gente que pareciera que está más sensible, especialmente aquellos que perdieron seres queridos este año y que no van a poder pasar la Navidad con ellos, que no van a poder compartir el Año Nuevo. Hay gente sensible. Y si bien es cierto que la Navidad como tal, el nacimiento de Jesucristo, no fue en estas fechas, ustedes lo saben muy bien. Hay quien dice que fue en marzo o abril, hay quien dice que fue entre agosto y septiembre, hay muchas versiones. Lo cierto es que como seres humanos estamos acostumbrados a celebrar los cumpleaños, ¿no? ¿Alguien de ustedes no cumple años? Alguno no quisiera cumplir, pero los cumplimos, ¿no? Sí, por eso la pregunta específica es, todos cumplimos años. Y todos ese día invariablemente tendremos alguna comida, alguna cena, algún festejo de algún tipo, ¿no? Se hace algo especial para nosotros. Así que no es de extrañarnos que alrededor del nacimiento de Jesucristo se quiera hacer una celebración. Si hay un cumpleaños importante en el mundo, es el de Jesucristo, ¿no? Es el único cumpleaños que marcó un antes y un después en el calendario. Le guste a quien le guste y lo crea a quien lo crea y no lo crea a quien no lo crea, ¿no? Así que reconocemos o recordamos a Jesús, recordamos su nacimiento en estas fechas. Sin embargo, creo que en estas fechas hay un terrible engaño de parte de Satanás. Y ese terrible engaño está en que la gente celebra a un pequeño bebé. ¿Está bien? La gente celebra el nacimiento de Jesús, sí, correcto. Pero cuando tú festejas tu cumpleaños, de repente alguien saca una figurita que se parece a cuando tú eras bebé y se pone a arrullarla delante de ti. De repente alguien se pone a sacar el álbum de fotos, ¿no? No sé, o pone todas las fotos de cuando eras bebé en la casa. ¿Sí? ¿Te pasa a ti? A mí tampoco, ¿no? Pues sí se daban dando cuenta que cuando recordamos el nacimiento de Jesús, a la gente le gusta recordar a Jesús bebé. Y entonces en las celebraciones lo que se hace es, en algunas casas, se saca a un muñequito que supone ser semejante a Jesús, curiosamente blanquito, de ojo claro, cabello güero y con caireles, ¿no? Lo curioso es que Jesús, en el tiempo en que nació, el lugar en el que nació, era completamente distinto a eso. Lo más probable es que Jesús haya sido muy moreno, más moreno que cualquiera de nosotros aquí hoy, y con un cabello probablemente lacio. Los ojos muy oscuros. ¿Está bien? Pero hace muchos años, algunos pintores europeos decidieron darle cara a Jesús y le dieron la cara de un europeo. Blanco, alto, ¿no? Con cabello largo, casi güero, ojos claros. Pero esa es una figura equivocada de Jesús. Yo creo que por eso el Señor claramente nos dice en el Antiguo Testamento, en los 10 mandamientos, no te harás imagen, ni ninguna semejanza. Porque tendemos como seres humanos a extraviarnos en ese tema, ¿no? Así que en muchos hogares ustedes van a ver esto, van a ver a la gente que está cuidando a este niño, cargando a este niño, arrullando al niño, dicen, ¿no? Luego lo visten y hacen un chorro de cosas alrededor de este bebé que está ahí en pañales todavía. Algunos tienen su nacimiento, ¿no? Es una de las piezas centrales de la decoración navideña, el nacimiento. Yo no sé si el día de tu cumpleaños alguien hace una réplica del cuartito de hospital donde naciste, ¿no? Y ponen a las enfermeritas, ¿no? ¿Verdad que no? Qué interesante, ¿no? Qué interesante que para el ser humano este tema de recordar ese momento donde Jesús nació, al grado de incluso ponerlo a él en su figura de bebé, es importante. Y ahí es donde está el engaño. El engaño está en que cuando la gente ve a este bebé, cuando la gente carga a este bebé, lo que piensa es, ay, mira Diosito. ¿Están de acuerdo?
sea, la gente se llena de ternura por el nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Se imaginan una escena romántica alrededor de las posadas? Cantamos posada, ¿no? Van las personas en el nombre del cielo, ¿no? Y es la verdad, si ustedes escuchan la letra, hay cosas ahí que son una blasfemia absoluta, ¿no? Pero la gente repite y repite y repite, ¿no? Tú eres María, ¿quién? ¿Qué dicen? ¿María la qué? La reina de los cielos. Miren nada más, curiosamente en la palabra no está eso en ningún lado, ¿no? Pero la gente se empieza a llenar de ideas y de mentiras que Satanás aprovecha. Por eso es que Satanás no ha terminado con esta celebración de Navidad. A él no le estorba la Navidad. Es que la gente está muy sensible. Sí está sensible, pero está sensible hacia un extremo equivocado. Entonces, para Satanás eso no es competencia. Al contrario, qué bueno que sientan ternurita, calorcito en el corazón y que se distraigan con esas cosas. Qué bueno que solo sea un día en el año. Y que de ahí se olviden hasta la Semana Mayor, la Semana Santa, en donde nuevamente volvemos a recordar a Jesús, pero ahora lo crucificamos. Y entonces estamos todos pendientes ahí del muchacho que fue seleccionado como el Jesucristo, el que va a hacer el papel de Jesucristo allá en Iztapalapa, y seguimos toda la trayectoria del muchacho que ya se salió del Face y que ya cerró su WhatsApp porque tiene que entrar en un tiempo de santidad, según él, ¿no? Pero además estamos poniendo atención claramente a lo que está ocurriendo en Iztapalapa, mucha gente lo hace, por días. Y el día que Jesús resucita, nadie se entera. Si acaso el lunes en la mañana escucharás un pequeño fragmento en las noticias. Ayer en Iztapalapa, pues se representó la resurrección de Jesucristo. Y ponen al muchacho así, cortan la escena y se van a la siguiente noticia, ¿no? O sea, lo más importante que vino a hacer Jesucristo por nosotros, para la mayoría de los seres humanos, pasa inadvertido. Pero la Navidad es la Navidad. Y cuidadito y no la pasemos juntos, ¿no? Y cuidadito y ya. El año pasado la pasaste con los papás de ella, ¿eh? Este año nos toca a nosotros. Es muy interesante porque se ha convertido en un momento familiar, pero en el cual Jesucristo ni siquiera figura. Los regalos son el centro, la cena es el centro. Pasamos mucho estrés preparando la cena, pensando en el gasto que representa la cena, el gasto que representan los regalos, pero hay muy poco sobre Jesús. Así que el engaño está ahí tal cual, ¿no? Realmente Jesús no se quedó ahí como un pequeño, como un bebé. Y comparto esto porque si tú vas a pasar Navidad con familiares, es importante que la gente recuerde esto. No es una fecha o una época para que te pelees con la familia, ¿no? De por sí ya sucede, sin tu intervención. Pero no es la razón de lo que estamos compartiendo. Yo creo que la razón o el centro es que tú y yo nos enfoquemos en lo que es importante, que es Jesucristo. No en el bebé que estaba en el pesebre, sino en el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Y precisamente por eso vamos a platicar un poquito y vamos a entrar a un pasaje. No voy a pasar mucho tiempo en esto, porque el tema no es que hoy estemos predicando acá por 2 horas, ¿no? Pero lo que sí es, yo me puse a meditar en algunas cosas que sí encontramos en la palabra sobre lo que Jesús hizo. Jesús, lleno del poder del Espíritu Santo, hizo muchas cosas. Fíjate, yo noté estas, tú a lo mejor te acuerdas de otras. Pero ese bebé creció un día, fue llevado al desierto, se bautizó, fue bautizado, fue lleno con el Espíritu Santo y fue al desierto. Y en el desierto estuvo 40 días y 40 noches, dice la palabra, sin comer y sin beber. ¿Bien? Regresando de ahí, Jesucristo empieza lo que llamamos su ministerio en la tierra y empieza a hacer muchas cosas. Entre ellas, convirtió el agua en vino. ¿Sí se acuerdan? Sanó ciegos, sanó sordos, sanó mancos, restauró la oreja, una oreja cortada por una espada, ¿se acuerdan? Que Pedro ahí medio se aloca y ¡pum! Sanó cojos, sanó paralíticos, sanó cuadriplégicos, sanó leprosos, expulsó demonios,
resucitó muertos, caminó sobre el agua, calmó una tormenta con solo reprender a los vientos y a las olas, alimentó a 5,000 personas contando con apenas 5 panes y 2 peces, y posteriormente alimentó a otras 4,000 personas contando con apenas 7 panes y, dice la palabra, unos cuantos pececillos. Después de muerto, resucitó al tercer día, ascendió al cielo y aún después de ascendido, Él continúa haciendo milagros y prodigios a través de su iglesia. No se quedó en un bebecito indefenso. La gente está conforme con el hecho de que Jesús haya muerto por sus pecados. Cuando tú le preguntas a alguien, ¿y a qué vino Jesús? ¿No? La mayoría sabe que vino a morir por mis pecados. Te lo dicen. Pero Jesús no solo vino a morir por nuestros pecados. Jesús hizo posible que tú y yo hoy tengamos comunión con el Rey de Reyes. Yo no sé si tú ubicas el tamaño que tiene Dios, pero la muerte de Jesús, su resurrección y su ascensión al cielo hizo posible que tú y yo hoy tengamos comunión con Él, que tú y yo podamos cantarle hoy. A ese Dios que está en todas partes, el creador de los cielos y la tierra, creador del universo. Jesús es uno con Él. Ese es el mensaje que nuestros familiares y amigos tienen que llevarse en este tiempo. Qué bueno que tengas una cena de Navidad. Qué lindo que la tengas. Pero en ese tiempo recuerda, y recuérdales a los visitantes o asistentes a esta cena, que Jesucristo no se quedó en ese pesebre. Que Jesucristo no es solamente un niño indefenso, sino que es un Dios de poder, de autoridad. Y que esa autoridad nos es dada a nosotros como hijos suyos. Vamos a Marcos capítulo 9. Vamos a leer un poquito sobre el poder y la autoridad de Jesús. Y voy a llamar tu atención específicamente a 2 frases que están en este pasaje que yo realmente no había puesto mucha atención antes, pero que nos hablan sobre la razón por la cual para nosotros aún como iglesia nos cuesta mucho trabajo vivir en esta autoridad a la que el Señor nos ha llamado a vivir. Esta autoridad que Jesucristo hizo posible que tú y yo tengamos. Marcos capítulo 9, versículo 14. Voy a empezar ahí y vamos a terminar hasta el 29. Marcos capítulo 9, versículo 14. ¿Listos? ¿Sí? Bien. Dice así el versículo 14 de Marcos 9. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, les preguntó. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba. Echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Ah, generación incrédula, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Esta clase de demonios
solo puede ser expulsada a fuerza de oración, respondió Jesús. En algunas versiones dicen y ayuno, pero ese ayuno se agregó después, no está en el original. ¿Ok? Solo puede ser expulsada a fuerza de oración. Cuando tú y yo oramos, nuestra actitud suele ser muy parecida a la de este hombre que acabamos de leer. ¿Cuál es esa actitud? Señor, si puedes, Señor, si tú quieres. Y este es un ejemplo sobre el si puedes, pero hay otro pasaje en donde le dicen a Jesús, si tú quieres. ¿Y se acuerdan qué contesta Jesús? Quiero. ¿Está bien? La razón por la que le cuesta al mundo ver a Jesucristo en su iglesia es porque nosotros como iglesia no nos movemos en esa autoridad. Porque las circunstancias, como este accidente automovilístico en el que estuvieron involucrados Juanjo y Yani, hacen que tú y yo demos un paso para atrás y que digamos, bueno, quizá esto que yo le pido a Dios o quizá mi expectativa de lo que Dios puede hacer en mi vida es mucho mayor de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Entonces tú y yo vivimos vidas limitadas. Dudamos de la posibilidad de tener salud. Dudamos de la posibilidad de encontrar un empleo. Dudamos de la posibilidad de encontrar un mejor empleo. Dudamos de la posibilidad de que nuestra familia sea salva. Dudamos. Bueno, es que a lo mejor Dios no quiere. Dios dice, quiero. El problema está que tú y yo le decimos, sí puedes. Señor, mira, si está en tus planes, si está en tu voluntad, ¿no? ¿Tú conoces la voluntad de Dios? Yo espero que sí. Porque la palabra dice que cuando tú y yo oramos, todo es concedido. Todo. Todo cuanto está en su voluntad. Si pedimos fuera de su voluntad, esto no ocurre. Pero si tú conoces a Dios, si tú has estudiado la palabra, si tú pasas tiempo en oración con el Señor, meditando en Él, entonces le conoces y conoces su voluntad. ¿Querrá Dios que tu familia sea salva? Sí. ¿Querrá Dios que tú seas sano? Por supuesto que sí. Pero a veces nuestras actitudes, a veces nuestras acciones le atan las manos al Señor. Completamente. Fíjate qué interesante que los discípulos trataron de expulsar a ese mismo demonio y no pudieron. La Biblia da testimonio de otros casos en donde ellos sí pudieron expulsar demonios. Es más, llegaron felices con Jesús. Dijeron, hasta los demonios se nos sujetaban. Dice, bueno, les dice Jesús, no se alegren por eso. Alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Se acuerdan? Sí. Porque para nosotros como hijos de Dios, eso es normal. Que los demonios se sujeten, que podamos orar por sanidad en la gente. Eso es normal. El regocijo debe ser que nuestro nombre esté en el libro de la vida. Y nuestro interés es que el libro de muchos otros estén escritos en el libro de la vida. Esa es la razón de ser. Esa es la razón por la que tú y yo actuamos. Tú y yo no podemos orar pidiendo egoístamente que el Señor responda peticiones, necesidades o hasta necedades personales. Si tú pasas demasiado tiempo pidiendo por tus cosas, tienes un problema. No, pero acuérdate, pastor, que ahí dice en la Biblia, ¿te acuerdas de la mujer que habla con el juez injusto? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Sí. Donde la mujer está, dale. El juez se cansa de la mujer y dice, ya mujer, ya, ándale pues, que se haga como tú dices. ¿No? Y entonces nosotros hemos llegado a creer, y esto alguna vez lo predicó Daniel Chipola, hemos llegado a creer que nosotros somos como esa mujer y que Dios entonces es un Dios ¿qué? Si el juez era injusto, Dios sería justo. Si tú y yo le tenemos que estar repite la misma oración, entonces estamos actuando con Dios como si fuera un Dios injusto. Jesús pone el ejemplo nada más y dice, miren, si ese juez que era injusto, a base de que esta mujer le pida, le hizo caso, ¿cuánto más Dios, nuestro Padre? ¿No será que pasamos demasiado tiempo pidiendo por nuestras cositas?
Vamos a centrarnos en lo que está en el corazón de Dios. Y este es un buen mensaje para empezar el próximo año. Vamos a centrarnos en lo que está en el corazón de Dios, no en mis necesidades aparentes. Pero sobre todo, vamos a dejar de decirle a Dios, si puedes. A mí me encanta la respuesta de Jesús. ¿Cómo que si puedes? ¿Se lo imaginan? No hay otro pasaje en la palabra, en donde Jesús responda así. ¿Cómo que si puedes? O sea, Jesús le estaba diciendo a ese hombre, ¿no sabes con quién hablas? Yo me imagino a Dios así. Cuando tú y yo estamos orando, yo me imagino que Dios dice, ¿cómo que si quiero? ¿Cómo que si puedo? Soy el Dios Todopoderoso. ¿Cómo que no puedo? ¿O tú crees que Dios cambió? Dios no ha cambiado, es el mismo. La palabra dice que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y es así. No se ha ido, no se ha escondido, no ha cambiado su estrategia porque estamos viviendo en otro siglo. Sigue siendo la misma. Pero cómo nos acercamos a Dios es lo que importa. Así que no es como si quieres o si puedes. Si tú estás orando conforme a lo que está en la voluntad del Señor, es un sí y es un amén. Está hecho. A lo mejor no está hecho en el tiempo que tú quieres, a lo mejor no va a estar hecho de la manera en la que tú y yo pensamos. Puede ser. De hecho, casi siempre es así, ¿no? Casi siempre Dios contesta de una manera que tú y yo no esperábamos. A veces nos hace esperar un tiempo, pero en ese tiempo Él está formando algo en nosotros. Pero Jesucristo no se queda solamente con eso de ¿cómo que sí puedo? Jesucristo le dice a este hombre, para el que cree, todo es posible. ¿Sí lo escuchaste? ¿Sí? Lo repetiste conmigo, pero me gustaría que lo repitas más fuerte. Para el que cree, todo es posible. Dilo otra vez. Para el que cree, todo es posible. ¿Tú crees? Sí. ¿Seguro? Entonces todo es posible. Todo es posible. Ahora vamos a hacerlo personal. ¿Está bien? Vamos a decir esto. Para mí que creo, todo es posible. ¿Listo? Para mí que creo, todo es posible. Y ahora díselo a tu vecino. Voltéate y le vamos a decir, para ti que crees, todo es posible. Hazlo. ¿Sí lo creyeron? ¿O nada más les gustó él? ¿No? Bueno, qué bueno que les gustó también, ¿no? Esta no es una estrategia de neurolingüística ni nada de esto, ¿eh? O sea, el tema es realmente que tengamos la convicción de lo que decimos. Para el que cree, y si yo creo, entonces todo es posible. Yo no sé qué pendientes dejaste este año. Yo no sé qué oraciones sin respuesta se quedaron este año. Pero para el que cree, todo es posible. Yo no sé si este año perdiste tu empleo. No sé si este año buscaste un mejor empleo. No sé si te quedaste sin escuela. No sé si estás buscando escuela. No sé si tienes un tema familiar en casa. No sé si hay un tema con tu papá, tu mamá, con tu esposo, con tu esposa. No sé qué hay ahí. Como pastores conocemos algunas cosas que ustedes nos comparten, pero hay muchas otras que no nos comparten, que están ahí. Cualquiera que sea eso, todo es posible para el que cree. Si tú crees, todo es posible. ¿Cuál es la primera manifestación de alguien que cree? Es alguien que obedece. Si tú no obedeces, no puedes decir que crees. Porque yo no solo puedo creer en Jesucristo, en sus promesas, pero no creer en sus mandamientos. Así no funciona, ¿no? Así que el primer análisis que tienes que hacer, y tienes aquí al 31 de diciembre, ¿no? Y no porque para Dios haga alguna diferencia el 31 de diciembre, para nosotros sí, para el calendario sí, pero para Dios no hace diferencia.
Tienes de aquí al 31 de diciembre para ponerte a cuentas con el Señor y revisar en dónde no has obedecido. ¿Qué no has obedecido del Señor? ¿Dónde estás fallando? Probablemente eso es lo que está estorbando tu oración. O a lo mejor en medio de esta meditación que tú hagas, te das cuenta que no es un tema de haber fallado necesariamente, pero a lo mejor lo que estás pidiendo ni siquiera es voluntad de Dios. Pues ¿cómo te va a responder? Y te invito además a que actuemos con la humildad que actuó este hombre, el padre de este chico endemoniado que le dijo a Jesús: sí creo, ayúdame en mi poca fe. Señor, sí creo, ayúdame en mi poca fe. Quiero que ayudes a que mi fe crezca. Y la manera en la que la fe crece es a través de las pruebas y las circunstancias. Así que si estás listo para eso, inclina tu cabeza. Vamos a tomarnos un par de minutos para meditar delante del Señor. ¿En dónde estamos? ¿Qué fue de este año que terminó? Mucha gente en estas fechas empieza a meditar y a pensar, bueno, ¿qué haría yo diferente? ¿Qué voy a hacer diferente el año que entra? Y entonces entran en todo este tema de tener deseos y anhelos y aspiraciones y renuevan aquellas cosas que se prometieron el año anterior. Mira, para nosotros como hijos de Dios, en realidad este no debería ser un tema. No debería ser un tema. Pero reflexiona ahí en tu lugar, delante del Señor. ¿Qué hubo? Ya ustedes tuvieron un lindísimo tiempo donde le hablaron al Señor de victorias, ¿no? De derrotas. ¿Está bien? Lo tienes ahí presente. Yo creo que este es perfecto tiempo para que le digas al Señor: yo creo y por eso todo es posible. Pero además, Señor, ayuda a mi fe. Gracias te damos por Jesucristo. Gracias, Señor, porque hace más de 2000 años se hizo presente en esta tierra para poder morir por nosotros y poder darnos vida eterna, perdón de pecados, y también la autoridad que como iglesia tenemos para poder conquistar este mundo. Señor, queremos darte gracias porque tu palabra es clara, tu palabra nos enseña que nosotros, si creemos, para nosotros todo es posible. Y Señor, hoy te decimos que creemos. Y con humildad te pedimos, Señor, que nos ayudes a crecer nuestra fe. Que nuestra fe pueda tener el tamaño de la fe de Jesucristo. Que nuestra fe pueda estar concentrada en lo que es posible para ti, no lo que es posible para nosotros. Y en este año que está por terminar, reconocemos y te agradecemos el que hayas estado con nosotros, el que hayas estado cuidando de nosotros, el que hayas estado proveyendo para nosotros. Porque de maneras inexplicables, Señor, tú has puesto en la mesa alimento, tú has puesto más allá del alimento y nos has dado salud, nos has dado vida. Y queremos entrar en el año 2017 alegres y gozosos, sabiendo, Señor, que este año traerá muchas más cosas de parte tuya. Pero al mismo tiempo queremos también comprometernos contigo para cumplir tu voluntad, para ser obedientes, para creer cada día más, para extender tu reino por donde quiera que nosotros vayamos. Nuestras vidas están completamente entregadas a ti, Señor. Así que haz con nosotros lo que tú quieras hacer. Y en este tiempo en el que la gente se confunde, en el que pierde el foco, en el que piensa en la ternura de un niño recién nacido, que podamos ser instrumentos de tu Espíritu, Señor, para poder transmitir el mensaje correcto del Evangelio, para poder enseñarle a la gente que Jesús no se quedó en esa figura de un bebé, sino que Jesús derrotó a la muerte.
ascendió al cielo y nos ha dado poder y autoridad sobre esta tierra. Señor, que podamos transmitir a la gente que tú eres el Dios Todopoderoso, que tú eres el creador de los cielos y la tierra. No eres un diosito, eres un Dios que no puede ser contenido por ningún lugar ni por ninguna persona. Y te agradecemos el que podamos ser tus hijos. Te agradecemos el que Jesucristo nos haya permitido el tener comunión contigo. El saber que nuestra oración esta noche está siendo escuchada por ti. Nuevamente, Señor, nosotros hacemos a un lado todo el pasado. Dejamos atrás derrotas, dejamos atrás cualquier sensación de derrota, de pérdida que hayamos podido experimentar este año. Tu palabra nos enseña que en Jesucristo somos más que vencedores. Y entendiendo que todo es posible para nosotros, este año damos un paso avanzando firmemente en esa victoria que tú nos has dado. Y hacemos extensiva esta victoria a toda la gente que nos rodea. Que te conozcan, Señor. Que abran su corazón. Todos aquellos a nuestro alrededor, aquellos que están cerca de nosotros, en casa, en el trabajo, en la colonia, donde quiera que estemos. Que sus corazones, Señor, sean sensibles a la voz de tu Espíritu Santo, para que junto con nosotros puedan alabarte, puedan glorificarte, puedan bendecirte, Señor. Y Señor, en esta hora queremos también agradecerte porque eres generoso siempre con nosotros. Queremos prepararnos para entregarte lo que hemos consagrado a ti. Recibe con un corazón de parte nuestra agradecido, feliz, aquello que nosotros hemos preparado y separado para ti con anticipación. Te damos gracias, Señor, por tu amor, te damos gracias por tu fidelidad para con nosotros este año y gracias porque podemos confiar en que este año 2017 será un año aún mejor en ti. Te bendecimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por lo que Él nos entregó y recordar siempre que la fe humana es limitada, es muy limitada. Pero nosotros hemos recibido al Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios que está en nosotros tiene una fe que es ilimitada. Pues cuando el Señor está diciendo esa palabra, esa clase de fe, está hablando justamente de la clase de fe del Espíritu de Dios que está en ti y en mí, que es poderosa, esa no tiene límites. El único límite que le podemos poner es lo que está acá en nuestra mente. Pero cuando hacemos a un lado nuestra acostumbrada mente que está ahí queriendo racionalizar todo, o nuestros sentimientos que están queriendo, que es que yo creo, yo siento, si hacemos a un lado eso, el Señor actúa de una forma poderosa. Amén. Bueno, Señor, te damos gracias por esta palabra, te damos gracias, Señor, también por la posibilidad de reunirnos y te damos gracias también por la posibilidad de darte, porque es un privilegio. Y lo podemos hacer, Señor, es porque hemos recibido de tu mano primero, porque tú eres fiel siempre. Gracias por tu amor y por tu fidelidad en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén.